lo que está pasando ahorita con el tema de hacer contenido masivo con IA, porque ahorita decías que es contenido masivo, no sirve para nada copiarlo y pegarlo directamente desde la fuente ChatGPT de Cloud o no sé lo que los demás utilicen. Un experto tiene una forma distinta a expresarse a cómo se expresa una máquina. ¿Por qué? Porque a menos que tú des unas indicaciones muy concretas, el contenido con IA tiene muchas falencias. Pero cuando uno va a la realidad, uno se da cuenta que existen páginas muy grandes, muy mal estructuradas, Sí. que de alguna manera no envían la señal correcta para que ni Google ni la IA pues lo reconozca. Utilizando billones de datos, encontraron que con más o menos 250 señales voy a hacer la traducción, podrían manipular la información sobre un tema concreto en un LLMS. Bienvenidos una vez más a un marketing de los creativos. Tenemos como podcast una serie que se llama Marketing sin filtros. Hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado en los últimos años. Hablamos de 15, 20 años alrededor de la estrategia de contenidos. Entonces, cómo ha variado, qué significa ahorita hacer contenidos, qué funciona, qué no funciona. Vamos a hablarlo desde muchas industrias y para eso tenemos a David, el director de posicionamiento de SEO de la agencia. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muy contento de estar acá conversando de estos temas tan interesantes y más sobre estas nuevos focos de cómo el contenido creo que cada vez se está revalorizando más, reestructurando más, nuevos enfoques, más creatividad, que es uno de los componentes más relevantes de hacer SEO. Entonces, súper. Una pregunta para que entremos en candela desde el principio. Porque dijiste más creatividad. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de hacer marketing de contenidos hace 15 años, hace 12 años? No sé hace cuánto haces tú. Fíjate que es interesante porque incluso lo hablaba con Fabio en otro podcast hablando sobre SEO para universidades, y es que el contenido ha tenido muchas etapas y la forma en la que se producía contenido también ha cambiado mucho. Voy a utilizar un caso, por ejemplo, hace 10 años abordábamos contenido de mucha extensión. Por ejemplo, yo soy de profesión comunicador y recuerdo que en una época hacíamos artículos de 4.000, 5.000 palabras, que es un montón de contenido para desarrollar un tema o un tópico concreto. Con el tiempo, esos artículos, digamos que a pesar de que posicionaban o funcionaban listas, formatos de desarrollo, creo que con el tiempo, digamos por los cambios en algoritmos, buscadores, intenciones de usuarios, ya no es necesariamente el contenido más largo, el más extenso, el que mejor posiciona, sino que hay unos factores de cómo responde esa pregunta, desde qué enfoque y adicionalmente quién lo dice. El tema de la extensión me gustaba mucho porque en ese momento creo que se creaba una estrategia muy global de cara a producción masiva en el sentido de pilar pages, artículos y desarrollando puntos muy concretos. Me gustaba mucho eso porque adicionalmente toda la investigación de palabras claves era muy al detalle. Hoy también ocurre, pero debo decir que hay algo que me gusta mucho más de este momento en el que estamos viviendo, y es que ya no es necesariamente el contenido más extenso, sino es el contenido más específico, más al detalle y quién lo dice. Sí. Es decir, ya no necesariamente es un artículo de 5.000 palabras, sino es un artículo de 1.500 que lo dice un experto que entiende muy bien la industria y que me entrega datos muy relevantes para yo tomar una decisión. Y ese es el componente de la creatividad. Es hacer contenido, pero con otros factores u otras bases que siempre fueron relevantes. Pero hace 10 años estábamos mucho más enfocados en palabras claves, en un aspecto que puede ser, digamos, de componente, digamos, de optimización del contenido, que igual funciona hoy, pero no tanto desde la autoridad del sitio y la autoridad de las personas. Hay una cosa con eso y es, yo me voy a ir un poquito más atrás. Sí. No hace 10 años, sino pongámosle 15, 16, 18. Yo no escribía contenido. Sí. Yo me lo robaba. Sí. Entonces, uno lo que hacía es que tenía blogs, tenía páginas puntuales que embebían o montaban directamente los videos. Y nosotros en los foros, en ese tiempo, sí, trabajábamos con PHP 3 o con Webulletin, el tema de los foros. Sí. Y ahí era muy fácil posicionar porque básicamente cogías lo que hoy llamamos la viralidad, sí, contenidos que eran de búsqueda masiva en Google, no tanto en redes sociales, eso llega después. Y lo que hacíamos era que nos robábamos el contenido, lo montábamos al foro,
le agregábamos un buen título, por detrás le agregábamos al HTML la etiqueta keywords, atacábamos varias, al contenido le agregábamos la etiqueta strong. Sí. Lo que ahorita se conoce, yo creo que ahorita se conoce como bold, yo no sé Sí, cómo sí. Strong. strong. Le poníamos a cualquier marquesina para hacerlo relevante y eso se posicionaba. Yo me acuerdo muchas veces que medios de comunicación masivos en Colombia montaban programas de televisión, novelas, y nosotros posicionábamos por encima de ellos y monetizábamos por temas de AdSense. Pero ahorita eso no pasa, pues ya un contenido que sea plagiado de otro no posiciona ni por el berraco. ¿Y por qué lo pongo, David, acá sobre la mesa? Porque lo que está pasando ahorita con el tema de hacer contenido masivo con IA, porque ahorita decías que es contenido masivo, no sirve para nada copiarlo y pegarlo directamente desde la fuente ChatGPT de Cloud o no sé lo que los demás utilicen. Inclusive pues podrá funcionar algunos videos de IA porque se viralizan, pero distinto en redes sociales por cuentas que pongas a monetizar. Pero entonces, hablándonos un poquito de por qué no sirve ese tema de copiar directamente desde esa fuente, porque termina siendo una fuente que encuentra en internet, pero ¿por qué no funciona eso por una estrategia de marketing por una empresa? Yo te voy a utilizar un ejemplo. Hace unos 10 años o incluso menos, incluso 5, 6, 7 años, muchas personas, incluyéndome, teníamos muchos sitios web o nichos. Es decir, creábamos sitios web y era algo interesante de exploración donde tú creabas para ese sitio, creabas 300, 400, 500 artículos. Voy a utilizar un caso de uno que yo tenía, que era aprender inglés en Colombia y en Latinoamérica. Okay. Entonces tenía contenido informativo de cara a las mejores empresas para aprender idiomas, los mejores institutos, los mejores rankings de institutos. Tenía un componente que era aprender el idioma. Por ejemplo, listas de phrasal verbs o lista de tipo de palabras para aprender si te quieres expresar mejor, o contenido para inglés para marketing, inglés para abogados. Había mucho contenido y esa producción era muy masiva. Con el tiempo, esa producción masiva empezó a perder tracción hace más o menos unos 2 o 3 años, y esos nichos que hablo que generaban unos cuantos de cientos o miles de dólares, con el tiempo empezaron a perder tráfico y a perder, digamos, la monetización. ¿Por qué? Porque ahí viene uno de los grandes aspectos y lo relaciono con lo que dices de cara a la IA. Producir contenido masivamente no necesariamente responde preguntas. Es decir, yo puedo producir contenido sin necesariamente crearlo para responder unas preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú creas contenido masivamente con IA, tú no estás controlando necesariamente los 100, 200, 300, 1000, 4000 artículos, dependiendo del proyecto. No estás, en este caso, cuidando la calidad de ese contenido, cuidando qué tipo de preguntas está respondiendo ese contenido concretamente, ni tampoco cuidas la certeridad o las afirmaciones de ese contenido. Y si le pones además adicionalmente a eso un experto tiene una forma distinta a expresarse a cómo se expresa una máquina. ¿Por qué? Porque a menos que tú des unas indicaciones muy concretas, el contenido con IA tiene muchas falencias. Entonces ahí es cuando digo, generar masivamente contenido, está bien utilizar las herramientas y generar contenido para pruebas y para un montón de proyectos, pero la curaduría siempre va a ser muy relevante y creo que es el primer error. Producir contenido sin curaduría. Sí. Pareciera muy obvio, pero veo mucho contenido generado con IA que no tiene curaduría, que carece de personalidad, que pareciera algo muy subjetivo, pero digamos la IA tiene mucha muletilla. No sé si has visto que cuando claro. se elabora con un mal prompt, eso es muletilla por aquí y por allá y hay mucha alucinación frente a los datos. Claro. Es que incluso cuando incluso llevémoslo al fuera del mundo digital, cuando tú hablas con un experto en algo, tú sabes que la persona es un experto por el lenguaje que usa, por la forma en la que se expresa, por las comparaciones, por el tipo de ejemplos, por los recursos con los que te habla, y tiene un conjunto de recursos, esa caja de herramientas que lo identificas como un experto. Cuando lees un contenido 100% generado por IA, de entrada es un contenido general que carece de lo que uno llama pues en SEO el campo semántico, que es utiliza las palabras, los términos, los casos, la experiencia, etc. Entonces, en este caso, generar contenido masivamente, puedes generar 300, 1000, 4000, y te voy a utilizar otro ejemplo. Adicionalmente a los nichos, otro tipo de proyectos. Pueda que tengas tráfico durante unas semanas, unos meses, pero yo no quiero tráfico o no quiero ventas solo el mes 1, 2, 3 o 4. Quiero un proyecto a largo plazo. Por eso cuando inyecto o creo contenido, y nos ha pasado con clientes que crearon contenido masivamente para un blog, la pregunta es ¿por qué no tengo tráfico?
y por qué el tráfico que tengo viene de un montón de lugares que no me interesan o los contenidos realmente no son relevantes. Ese es el problema de hacerlo con inteligencia artificial. ¿Qué tan importante es el tráfico ahorita? Te lo pregunto por lo siguiente. Cuando normalmente hacemos SEO, la gente dice, o los SEO normalmente se preguntan por cuál es la keyword que hay que atacar y de esa keyword cuál es su volumen de búsqueda y cuál es la hipótesis frente al posicionamiento. Es decir, qué tan difícil es competirlo, ¿cierto? Sí. Es como si pensáramos el contenido con una lógica matemática. Si yo escribo esto, ¿cuánto tráfico puedo tener? ¿Cuánto puedo aumentar? ¿Ahorita sí es tan importante el tema del tráfico o con qué otros KPI nos podemos movilizar? Vea, históricamente, cuando uno hacía una estrategia de contenidos, digamos anclada a una estrategia SEO, digamos la estructura era más o menos la siguiente. Tengo que alcanzar una meta de tráfico, ¿cierto? En un año. ¿Por un embudo? Eso. Sí. Entonces al final tengo una meta de tráfico, aumentar, no sé, 40, 50% en tráfico en comparación con el año pasado. Eso implica que en promedio mensualmente debería aumentar tanto tráfico. Y para lograr ese objetivo de tráfico, voy a diseñar un calendario de contenidos, o era pues el concepto inicial, en el que ese calendario de contenidos que diseño voy a tener 12, 14, 15, 20 piezas y que cada uno me va a aportar un porcentaje para llegar a ese tráfico concreto. Una vez elaborado ese calendario de contenidos, digamos la ruta era la siguiente, o es digamos la dinámica. Para poder tener más clics o tener más visitas, por defecto tengo que aumentar mis posiciones en el buscador. Es decir, que si yo tengo un contenido en promedio, página 2, traérmelo a página 1. Sí. Es decir, el punto 1 era aumentar mis posiciones. Cuando aumento mis posiciones, por defecto aumento mis impresiones. Es decir, estoy mucho más arriba, soy mucho más visible y más relevante y por defecto tengo más impresiones. Y en la parte final, cuando tengo más impresiones y sigo escalando y sigo posicionando por más términos relacionados, tengo más clics. Y al final esos clics era lo que me ayudaba a generar, en este caso, todo lo que tenía que ver con aumentar el tráfico del sitio web. Ahora, estamos hablando hace incluso 3, 4, 5 años. Yo no me iría incluso tan atrás. Sí, hace año y medio, por más o menos. Hoy estamos hablando de que necesitamos generar más ventas y ese es el objetivo principal y pues a mí me encanta que ese sea un objetivo muy claro. ¿El tráfico es importante? Sí, porque al final un sitio tiene que ser visible y tiene que ser relevante. ¿Tiene que ser la misma cantidad de tráfico? No. ¿Por qué? Porque incluso con actualizaciones de algoritmos he visto sitios y proyectos que con menos tráfico generan los mismos leads o generan más. ¿Y eso por qué razón? Porque no siempre el contenido que generaba mucho tráfico traía leads. Entonces, ese contenido de mucho tráfico ayuda. Bueno, puede ser una métrica de vanidad para algunos casos. En otros puede servir para ejemplos concretos de marcas que quieren visibilidad para temas de ebooks, de white papers, un tema de reconocimiento. Pero en el caso de lo que compete a las ventas y la generación de leads, al final es importante el tráfico, me parece, sí me parece relevante porque para que lleguen usuarios necesito tráfico, pero es un tráfico más canalizado a los puntos de conversión de mi sitio web, desde el buscador y ahora menciones desde herramientas como ChatGPT u otras similares. Sí, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en la agencia particularmente, ya no solamente es nuestro principal motor de leads el sitio web. Sí. Entonces, muchas veces el tráfico que va al sitio web ya está en diferentes canales. Tanto así que la mayor cantidad de leads provenientes a nuestra agencia pues, se dan básicamente por los LLMs. Sí. Cuando alguien va y busca... por ejemplo, mejor agencia SEO para universidades en Colombia o que tengan casos de éxito referenciados para tal nicho. Porque ahorita pues, las nuevas dinámicas de búsqueda no se centran únicamente en Google, sino en multicanal. Entonces hay gente que busca en ChatGPT, Perplexity, otros que van y buscan directamente en un TikTok, hasta en X. En ese sentido, porque ahorita mencionabas un tema de plan editorial, ese plan editorial, ¿cómo se piensa? ¿Se piensa desde el canal? ¿Se piensa desde la presencialidad en el canal? Sí. ¿O se piensa desde una palabra clave que quiere atacar una etapa del journey? O sea, ¿cómo funciona eso cuando planeas algo, su distribución? Porque una cosa es la producción y es qué voy a producir para qué canal, sí, pero también es cómo lo voy a divulgar. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esas 300 señales que has diseñado para hacer posicionamiento en 2026. Sí. Hay algo que me gusta mucho de todo lo que estamos haciendo actualmente
y en la forma en la que ha evolucionado la industria de SEO. Y tiene que ver con, hace unos años incluso se manejaba, tú tenías el equipo de SEO, por otro lado tenías el equipo de creación de contenido, tenías el equipo de generación y producción, publicación de contenido para redes sociales, tenías una persona o unas personas encargadas de hacer email marketing, es decir, tenías grupos que más o menos apuntaban cada uno a lograr unos objetivos concretos según cada área. Creo que en este caso el SEO, o al menos el SEO bien hecho, tiene hoy una visión mucho más global y que busca integrar a muchas áreas. Y voy a utilizar el caso que mencionas. Ya no, hacer SEO ya no es solamente crear el contenido, publicarlo en el blog, publicar las páginas, hacer un poco de SEO local y hacer link building. Al final el SEO hoy tiene que ver con señales, y es lo que mencionas. Y voy a mencionar el caso. El Instituto Turing hizo un estudio en el cual, digamos, ellos, utilizando billones de datos, encontraron que con más o menos 250 señales voy a hacer la traducción, podrían manipular la información sobre un tema concreto en un LLMS. Entonces ellos le llaman LLM poisoning, que sería como envenenamiento del LLMS, con 250 señales. En este caso, digamos, y parte de lo que hemos estado trabajando es, desde un punto de vista corporativo, sabemos que hay señales que ayudan a que una empresa pueda impactar su visibilidad y su mencionabilidad en agentes de IA. Y al final y lo que hemos visto es, no se trata ya de las señales que se dan de un sitio web, sino cómo expandimos las señales, y voy a utilizar un caso. Cuando estamos trabajando en industrias como la logística, por ejemplo, servicios de transporte de carga en Estados Unidos, tú tienes una página de servicio, pero también tienes un artículo del blog que habla de cómo funciona ese servicio de transporte de carga. Pero adicionalmente tienes una versión para el newsletter de LinkedIn en el cual tienes un breve resumen que te lleva al artículo original del blog. Pero además de eso, hay una generación de un formato video relacionado con ese artículo del blog, un video en TikTok, un video o una infografía si la empresa tiene Pinterest, o por ejemplo, cómo enlazar esas páginas desde las fichas de Google Business Profile o desde Bing Places, que es el Google Business Profile de Bing, o adicionalmente, cómo hacer con email marketing y redes sociales, digamos redes sociales tradicionales, Twitter, Instagram o Facebook, y ahí viene parte de esto que me encanta y es, no es necesariamente por el tráfico, sino por las señales. E incluso, cómo las señales que vienen de un sitio web, cuando hablamos de link building, yo no quiero solamente que en un listado de cómo hacer o las mejores empresas de transporte de carga en Estados Unidos me mencionen. Yo ojalá quisiera un enlace, si tuviera una estrategia de link building, cómo hacer que el CEO de la empresa hablara en un medio o diera una pequeña entrevista donde habla de la experiencia y la experticia de la empresa y yo recibir ese enlace. Es una señal que tiene una reputación mucho más amplia que simplemente un backlink. ¿Y qué es lo que requiere todo eso? Un gran ejercicio de creatividad. Por eso decía que más que el componente técnico y más que los recursos, que son importantes, la creatividad para mí hoy es lo más relevante para hacer SEO en una industria, sea B2B, sea e-commerce, sea universidades, para rediseñar sitio web o cualquier estrategia que intente o aumentar tráfico o generar muchas más menciones con un objetivo comercial. Frente a las industrias, en los creativos nos hemos enfocado fuertemente en algunas de ellas. Te voy a decir algunas. Universidades, que es nuestra mayor fuente de casos de éxito, ¿cierto? Sí. Sector financiero, protección de marca. Hablamos de B2B, sobre todo para empresas que venden en Estados Unidos y en Europa. De todo esto, digamos de esas tres industrias particularmente, ¿qué varía entre ellas o qué tiene cada una de manera particular de qué pegarnos para una estrategia de contenidos? Es decir, ¿cómo planeamos una estrategia de contenidos para cada una de esas industrias? Esa es una buena pregunta y hay algo interesante y es que algunas industrias tienen unas falencias que son en otras son unas fortalezas. Y en otras industrias tienen unas fortalezas que en otras
digamos, se manifiesta como falencia. Voy a ejemplificar inicialmente con dos industrias. En el caso de estrategias de contenidos para universidades o estrategias de SEO para universidades, la universidad tiene unas grandes ventajas, un número de ventajas importantes. El primero es la cantidad de recursos que tiene para uno explotar o explorar la creatividad o explorar, digamos, cómo construir alrededor de esa marca. Voy a utilizar un caso. Las universidades tienen publicaciones de noticias, publicaciones de eventos, tienen publicaciones de simposios, conferencias, de premios, tienen todo lo que, digamos, PDFs, tienen presentaciones. Todo eso al final es un entramado de recursos que produce la universidad, pero llega a su primera falencia. Está mal organizado dentro del sitio. No se sabe dónde está, no se sabe por qué está en una carpeta o en otra, no se sabe realmente para qué se va a usar eso a futuro cuando se publique en la web. No hay un repositorio claro de cómo eso en el tiempo va a ser administrable. Entonces la universidad tiene una ventaja, gran producción de contenido con una gran autoridad, pero tiene la falencia de la poca administración. Entonces, cuando uno crea estrategias de contenido para universidades, tiene dos grandes áreas. Lo que optimizo y organizo que ya tiene, que ya funciona, y lo que voy a crear nuevo para ayudar a impulsar lo que ya existe y viceversa. Cómo lo que ya existe impulsa lo nuevo. ¿Y en qué se apalanca eso? En que la universidad tiene muchas actividades y además tiene la reputación de personas que hacen posible esas actividades. ¿Qué falencias tiene la estrategia de contenido de una universidad? No se saben dónde están los números. Es decir, cuántos graduandos o cuántos graduados tiene, cuántos profesores tienen reconocimientos, en qué tipo de eventos participan sus profesores. Cuando los rectores o decanos o personal académico relevante participa en eventos, eso no se ve o no es visible en ningún lado en la universidad, ni como evento, ni como actividad, ni como histórico, ni como reconocimiento. Entonces, esa falencia es una ventaja en muchas empresas o industrias como B2B. ¿Por qué? Porque en una industria B2B, y voy a utilizar otra vez el caso de empresas de logística o incluso empresas de desarrollo de software, el tema de los reconocimientos y los premios son muy relevantes. Necesitan mostrar reconocimientos, premios, invitaciones a eventos. En el caso de B2B eso es súper relevante. Dos, que en B2B funciona muy bien y que no lo destacan las universidades. Los reviews, las opiniones sobre lo que piensan los clientes sobre esa empresa. Número 3, la especificidad respondiendo preguntas. Preguntas sobre, en este caso, el producto en este caso, sobre el producto, sobre la calidad, sobre el uso, etc. Entonces, fíjate que la industria B2B suele tener digamos, un pilar de reputación mucho más visible porque entienden que de su reputación y de sus premiaciones, de su visibilidad y de dónde participa es una de sus anclas más importantes. Mientras que en la universidad, digamos, una de sus mayores relevancias en este caso es la gran producción de contenido y las personas que suelen ser académicos que están detrás de todas esas actividades o eventos. Listo, a ver si entiendo un poco. Ya hemos hablado sobre los usuarios, sobre que tiene que haber un tema de curaduría de ese contenido. Sí. Sobre la multiplicidad también de esa tipología de contenidos. Pero nunca, o lo veo pocas veces en las industrias, y es cómo generan esas arquitecturas de información, esas categorías de contenidos. Acá hice rápidamente un prompt y le dice que me hiciera una analogía de cómo sería una estrategia de contenidos para una biblioteca. O sea, si fuera una biblioteca. Entonces, sí. mira lo que me dice. Biblioteca son los contenidos, encontrás todo. En las estanterías encontrás las categorías. O sea, quiero que te vayas allá y lo visualices. Y que en cada estantería, es decir, en las categorías, hay unos libros, que son los artículos. El SEO es el índice, claramente para encontrarlo más y mejor. Que el bibliotecario hace a las veces de IA y de curaduría. Y que finalmente los que asisten a la biblioteca son los usuarios. Pero cuando uno va a la realidad, uno se da cuenta que existen páginas muy grandes, muy mal estructuradas, Sí. que de alguna manera no envían la señal correcta para que ni Google ni la IA pues lo reconozca. ¿Cómo debería ser esa correcta arquitectura de información o categorización de una estrategia de contenidos? Con ese ejemplo que dices, voy a utilizar otro y
y es yo creo que al final también la forma en la que lo conversamos con clientes, y es, imagínate que tienes una carpeta con 400 o 500 documentos. Esa carpeta no está clasificada ni por orden alfabético, no está clasificada por año, ni por algún tipo de tipología. Entonces te toca revisar 400 documentos uno por uno hasta llegar en algún momento que pueda que esté de primero o pueda que esté de último. Pasa igual con los buscadores y con los usuarios. Cada vez que un robot o digamos un robot de un buscador, sea Google, sea Bing, sea Baidu, DuckDuck, cualquiera, o un agente tiene que visitar un sitio, se va a enfrentar a un reto. El reto es cómo navego y entiendo este sitio para evitar ambigüedad en la navegación. Cuando hay ambigüedad, hay dudas e inconvenientes donde hay dos posibles escenarios. Continúo navegando en este mar o este montón de contenidos, o esta pila de contenidos de manera poco estructurada, para navegarlos más o menos y darle un sentido, o en este caso, no lo navego. Y en este caso, cuando utilizas esa analogía es la arquitectura de la información, no solamente de una universidad, pero también de una empresa B2B, de un e-commerce o cualquiera, debe tener un proceso de planeación, que es una falencia cuando se hace un sitio web. Debe tener una planeación que responde a cómo ese sitio va a ser usado por un grupo de personas. Esas personas pueden ser personal que trabaja en esa empresa, equipos comerciales, equipos académicos o equipos de ventas según la industria, pero además son los usuarios de ese sitio web para comprar un producto o servicio. Entonces, la primera falencia que suele haber es no hay una arquitectura pensada en quienes van a usar ese sitio web. Pareciera como un poco obvio y pareciera como tonto, pero cuando uno compra ropa, la ropa está pensada especialmente si las personas cuando viven en Europa, por ejemplo, o si uno va de viaje, ¿esta ropa es de invierno o es de ropa de verano o es ropa de montañismo o de dónde es? Y eso está pensado en el usuario porque usa una talla y está pensado en el ambiente porque hay unas condiciones climáticas. Pero, y voy a complementarlo, vea. Sí. Porque es el siguiente tema que quiero que expliques. Cuando uno hace SEO y organiza la información, uno lo organiza para el usuario, sí. Pero en el SEO tradicional uno lo organiza para la araña, para el robot. Porque quiere optimizarle su presupuesto de rastreo. El crawler budget, ¿sí o no? Sí. Desde la medida o la hipótesis que siempre hemos tenido las personas que hacen SEO, pues ustedes hacen SEO, yo soy más administrativo. Las personas que hacen SEO es, si yo le optimizo el presupuesto de rastreo al buscador, él me va a favorecer a mí con algunas variables para priorizar que yo esté por encima de mi competencia en algunos rasgos, ¿sí? Pero entonces uno ya no, dentro de la información, ya no solamente trabaja sobre el crawler budget, sino que es un término que me dijiste hace poco que me llamó mucho la atención, y es que ya elabora contenido o ya agrupa la información para el knowledge code, y es el corte de conocimiento que tienen las IA. Sí. Entonces yo quisiera que nos profundice un poco en ese tema, porque esa es la clave para figurar en los LLMs. Es decir, para que cuando yo vaya y busque una reseña en un ChatGPT o en un cloud, me citen o encuentre lo que yo realmente quiero buscar. Entonces yo como paso de optimizar el presupuesto de rastreo a obligar a la IA a que vaya y busque mi rastreo, pero sin dejar de optimizar el presupuesto de Google. ¿Cómo funciona eso? Fíjate que es una pregunta muy interesante y al final creo que dentro de todo el ejercicio viene de cara a lo que tal vez las empresas no entendían bien, y creo que nosotros como agencia y los CEOs en general progresivamente lo van entendiendo más, y es que un sitio web, una empresa, una institución, un concepto, en el mundo digital hablamos de entidades. Entonces Juan David Uribe es una entidad, David Martínez Mata es una entidad, y nosotros tenemos un cliente una vez utilizó un término que es el término, la huella digital. Digamos, sí, pero más allá de la huella digital, somos entidades con relaciones, donde tenemos redes sociales en LinkedIn, que dice dónde trabajamos y dónde estudiamos. Tenemos redes sociales como Instagram, que dicen a dónde vamos, dónde paseamos, dónde comemos, y con qué personas nos relacionamos cuando tagueamos o mencionamos a otros. También tenemos videos en YouTube hablando de SEO para universidades, como nosotros, etc. Entonces, como cada persona y cada institución es una entidad, ahí viene el aspecto relevante de lo que dices. ¿Cómo organizo la información de mi nombre, de mi marca, de mi institución, para que otras herramientas la puedan entender
y la puedan citar. Y ahí vienen dos grandes mundos. Inicialmente, cuando uno habla del presupuesto de rastreo, es cómo una araña o un bot visita mi sitio web y cómo visita los sitios más relevantes. Y ahí viene el tema del Knowledge Graph, y es cómo ese gráfico de conocimiento está creado y ese es el reto, cómo los motores, y hablo primero de los motores de búsqueda, entienden mi entidad, cómo la relacionan, qué entienden de mí. Voy a utilizar un caso muy particular. Hay un cliente que se llama, el CEO de la empresa, se llama igual que un futbolista. Entonces, cada vez que buscas el nombre, va a aparecer el futbolista. Lo que yo necesito de cara a la entidad es que Google entienda que esta entidad, que se llama de tal y tal manera, tiene una red social y que se trata de esa entidad y no de esa entidad, el futbolista. Entonces, ¿cómo se optimiza eso? Y viene el gran reto. Lo primero, tenemos 3 grandes grupos de información. La información de marca. Por eso ahorita estamos creando con muchos clientes lo que se llama la página, digamos, la traducción es la página de información para la IA. Lo voy a llamar así. Es una URL, es una especie de nosotros, AI Info Page, que es una página que resume los retos de mi marca, qué hacemos, quiénes somos, qué nos destaca, nuestros beneficios, dónde estamos ubicados, nuestras propiedades, nuestras redes sociales. Es decir, es una página que quiero que la IA cite, que entienda todos los recursos que hablan acerca de mi nombre, de mi marca y de lo que ofrezco. Ese es un aspecto 1. Y a partir de ahí viene otro grupo de aspectos y es cómo hacer para dar otra vez esas señales para que los LLMS entiendan que mi entidad tiene unas características y que es relevante en un nicho concreto. Que ese es el otro reto. Fuera de mi marca, mi nombre es lo que yo ofrezco. Y al final, digamos, ¿todo esto cómo se hace? Con contenido. Lo que pasa es que el contenido, creo que siempre se ha pensado que contenido es hacer solamente blog post. Y contenido no es solamente blog post. Contenido son todo lo que existe sobre mí en redes sociales, en presentaciones, en documentos, en menciones, en video, Twitter, sobre las personas que hacen parte de una entidad mayor. Esa es yo creo que la parte que incluso creo que confunde un poco. Una institución, por ejemplo, una universidad es una entidad, pero los profesores de una universidad son unas entidades. Hay algo interesante en tu pregunta, Juan, y creo que tiene que ver mucho con la expansión de las formas en las que hacemos estrategias de contenido. Inicialmente, cuando hacemos SEO, tradicionalmente, tenemos algo que se llama el gráfico de conocimiento o el Knowledge Graph. Y eso tiene que ver con un aspecto que es relevante, o siempre ha sido relevante, pero cada vez más, y son las entidades. Una entidad puede ser Juan David Uribe, puede ser David Martínez Mata, que tenemos, digamos, un conjunto de información acerca de nosotros. LinkedIn habla de nuestra vida laboral, Instagram habla de nuestra vida personal, donde tenemos menciones y tagueos a otras personas en el mundo digital. Twitter habla tal vez de nuestras actividades como, no sé, activistas o cualquier otra actividad que sea. YouTube, por ejemplo, donde tenemos podcast de SEO para universidades, que tal vez es un área más profesional. Pero hay universidades donde nuestro nombre está porque hicimos un posgrado o un doctorado en tal o cual lugar. Entonces fíjate que al final esa persona tiene eso que también le llaman un poco la huella digital. ¿Qué pasa con eso? Que esa entidad no solamente son personas. Una entidad puede ser el término marketing digital. Una entidad puede ser el término ingeniería. Una entidad puede ser el término gobierno. Cualquier término en el mundo físico tiene una entidad en el mundo digital. Las universidades, las empresas son entidades. Y parte del trabajo de hacer una estrategia SEO tiene que ver tradicionalmente en cómo organizar la información acerca de esa entidad para mostrarle a un buscador lo que hago, cómo lo hago y mi trabajo. Y ese contenido que yo produzco, cómo lo controlo con inicialmente una estructura técnica, que es donde entra el presupuesto de rastreo. Es decir, cómo quiero que Google visite mi sitio web, cómo le doy ciertas directrices, que a veces las respeta y a veces no, de cómo visitar mi sitio web. Tenemos esta etapa inicial del Knowledge Graph. ¿Las entidades ahora son relevantes en el mundo de la IA? Sí, son relevantes porque al final la información que yo tengo de cara a mi marca es una información rastreable y mencionable. ¿Qué pasa con la IA? Que hay un conjunto de variables que están cambiando y que han cambiado de la forma tradicional de cómo se, digamos, se hace SEO. ¿Por qué lo menciono? Te voy a utilizar o voy a mencionarte un ejemplo. Actualmente, la página tradicional, imagínate la página tradicional de nosotros, que la tiene casi cualquier empresa,
Hoy esa página es más una, digamos, la traducción sería como una página de info para la IA. ¿Por qué? Porque si la información sobre mi marca no está bien estructurada sobre lo que hago, cómo lo hago, mis servicios, mis, no sé, directivos, personal, servicios, características, sedes, idiomas en los que trabajo, etcétera, no es relevante, no está bien organizada, la va a tomar de otro lado. Y no necesariamente quiero que la tome de otro lado. Pueda que sí, pero pueda que no. Hay cierto tipo de información que genero para que esa información o esos datos o ese conocimiento mencionable en una IA sea, digamos, relevante según donde yo quiero ser visible. Ahí con lo que dices, tengo una duda, David. Sí. Hace varios años, para posicionar un artículo, lo digo puntualmente en texto, se valía uno mucho de la densidad de la palabra clave. Sí. Entonces, la palabra clave debe ir en el título, en el metatítulo, en la metadescripción, en el primer párrafo y replicable X cantidad de veces dependiendo de la cantidad de palabras que tiene el sitio, ¿cierto? Sí. Ya sabemos que eso es obsoleto. Pero entonces estás diciendo, ya pues acláranos, que debe haber una densidad en multiplataforma de una temática para enviar aquellas señales de entidades y agentes para que la IA entienda esa densidad de temática para citar. Fíjate que la densidad la veo en dos, como la mencionas, la veo en dos mundos y me gusta mucho y es, tenemos inicialmente que más allá de densidad de términos o temática, digamos en el mundo lingüístico le llaman la densidad léxica. La densidad léxica es, tengo un grupo de términos relevantes, por ejemplo, para hacer SEO, SEO local, link building, posicionamiento SEO, posicionamiento orgánico. Esos términos para el mundo del SEO, esa entidad, supongamos que son 30. Se dividen por el total de palabras de un artículo y se multiplica por 100 y es la densidad léxica. En análisis que hemos hecho y en herramientas que tenemos, no necesariamente porque un artículo tenga una alta densidad léxica significa que va a posicionar mejor, porque el contenido no es el único factor para posicionar. También depende mucho quién lo dice, la autoridad de dominio de ese sitio, backlinks, etc. En ese caso, la autoridad o la densidad léxica es relevante. Es relevante porque genera un contenido de calidad. Debe ser léxicamente rico para responder al campo semántico de ese contenido. Ahora, cuando lo llevamos más allá del propio contenido a todas las plataformas, es cuando, y es esto que hablamos de las 250, 300, 10,000 señales que generemos para un contenido concreto, y es la visibilidad y la maximización de señales es relevante, sí. ¿Por qué? Porque te hace, no solamente, la única forma, voy a utilizar un caso. ¿Cómo te sientes tú? A mí me incomoda cuando alguien viene y me vende cualquier cosa directamente. Te vendo este lapicero, te vendo este bolígrafo. Tu entrada, para mí hay un rechazo. Porque primero quiero saber por qué ese bolígrafo es distinto al que yo tengo ya en el bolsillo, qué problemas me soluciona, qué características tiene, qué me va a hacer sentir, me va a hacer sentir, escribe mejor, tiene una tinta mucho más, digamos, sólida, etc. Entonces, en ese caso, solamente podemos transmitir autoridad cuando la mostramos. Y pasa mucho con las personas que dicen, yo soy muy bueno haciendo esto. Tú de entrada preguntas, bueno, muéstrame qué es lo que has hecho para ver qué tan bueno eres. Pasa igual con las señales de esa densidad de contenido. Si tú no muestras lo que haces, es muy común quejarse, pero es que no soy mencionable, pero es que no soy visible, pero es que no aparezco o no me muestro o no me muestran en. Claro, porque no tienes el contenido ajustado a plataformas, no estás respondiendo a dudas concretas y adicionalmente no lo estás conectando a tu entidad. Por eso hay muchos clientes que dicen, yo tengo tráfico, pero no me llega tráfico de este tipo de clientes con este tipo de productos, o no me están mencionando, por ejemplo, cuando buscan este producto, sino cuando buscan otra cosa. Y eso siempre va a pasar, eso no lo vamos a poder evitar, que eso pasa mucho con Google. Y es, si yo creo un contenido que se llama las 10 mejores agencias de SEO en Colombia, ¿por qué también me llega tráfico de las mejores agencias de SEO en Ecuador a ese artículo? Tal vez porque no hay un artículo tan bueno para esa otra intención y Google va a buscar qué es lo mejor que podría responder de manera similar a esto. Entonces al final siempre va a haber tráfico que no nos interesa necesariamente, pero esa densidad creo que, y es un término que incluso ahora que lo dices es muy interesante utilizarlo, y es la densidad de señales de cara a cómo mi marca transmite y empieza a bombardear mi universo digital.
que no acaba nunca. Esas señales no acaban nunca. Porque todas las empresas tienen siempre eventos, actividades, nuevos productos. No es algo que se haga solamente 3 meses. Entonces, al final es una estrategia mucho... Si lo analizas, es lo que tradicionalmente se llamaba las estrategias de comunicación, que no es una estrategia de comunicación tradicional, pues no, pero tiene mucho de una estrategia global donde participan todos los equipos o muchos de los equipos con un montón de plataformas conectando personas con, digamos, entidades. Yo creo que con eso vamos a cerrar, pero aquí el llamado es el siguiente, porque me gustó mucho ese término densidad de señales. Y creo que es muy... Creo que no lo habíamos pensado de esa manera, ¿cierto? No lo habíamos... Creo que se dio en esta conversación. Pero si habías hablado de 250 señales para hacer que las IA me miren y me recomienden. Y a partir de ahí, que creo que fue mucho lo que hablamos el día de hoy. Pero antes quedémonos con esa tarea. Vamos a grabar un segundo capítulo de estrategia de contenidos donde abordemos el tema de densidad de señales. Y traigamos qué significa densidad de señales para sector A, B, C y D. Y desglosemos lo que sería una idea técnica pensado en un objetivo que al final termina siendo un objetivo comercial, transaccional, ventas, matrículas o lo que quiera, como nos queramos medir de acuerdo pues, el nicho de negocio. ¿Va para esa? Vamos. Yo creo que va a ser un ejercicio interesante, especialmente donde la gente se va a dar cuenta que el recurso más importante es efectivamente la creatividad. Listo, entonces, los invitamos a que se suscriban, a que nos escriban de qué temática desean que hablemos. Ya saben que estamos por TikTok, por YouTube, Instagram y todo, pues tenemos muchos artículos en el sitio web, ¿cierto? Ahí pueden encontrarnos en el blog. Entonces, escríbanos, estamos pendientes de lo que necesiten.